Continuando en el primer libro de Samuel, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hoy vamos a empezar el capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Bueno, este capítulo es extenso, tiene 52 versículos. Y vamos a ir dividiendo este capítulo para estudiarlo. Y primeramente vamos a considerar desde el verso 1 al 23. En el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 14, versículo 1 al 23 vamos a leer. Dice así, voy a dar lectura, hermano. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, diciendo: subid a nosotros, y os haremos saber unas cosas. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. 1250 metros cuadrados es esa medida, estaba investigando un poco. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear
también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de nosotros, de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos en tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Bueno, esta primera parte vamos a meditar, por lo menos en 3 secciones. Este capítulo 14 vamos a dividir. Esta primera parte podemos titular La senda de la fe. La senda de la fe. Y eso es muy evidente cuando leemos. Tenemos el registro de la fe de Jonatán, hijo de Saúl, en esta porción. Entonces, la senda de la fe. Ese encontramos en estos primeros 23 versículos. Y no digo que vamos a meditar cada versículo, pero por lo menos una idea principal sacar de este registro. Al leer este pasaje, podemos claramente entender por qué David tanto amó a Jonatán. Su mutua fe en el Señor fue la base de aquella amistad que tuvieron estos dos hombres, Jonatán y David. Realmente una hazaña impresionante es la de Jonatán aquí, en este pasaje. Es digno de alabanza. Y evidentemente David conoció que Jonatán era un hombre de fe. Y dice en el verso 1, vamos a leer capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día, dice. Bueno, este es muy importante. Al principio, nada en ese día parecía que anunciaba un presagio de algo extraordinario. Pero ese día, el Dios de Israel daría una gran victoria, gracias a Jonatán, gracias a su fe. Todo parecía normal allí. Y el capítulo 13 que nosotros habíamos terminado, hemos visto cómo ese capítulo presenta la decadencia muy rápida de Saúl. Aunque él había comenzado tan bien, aunque había obtenido victorias, entonces empezó a alejarse del Señor y empezó a
a desobedecer a Dios. Samuel le dijo que él locamente actuó buscando la bendición o el favor de Dios, aun cuando él estaba en una desobediencia a Dios. Y todo eso le llevó a ser anunciado a Saúl que otro va a tomar el lugar. Bueno, y el pasaje terminó, el capítulo 13 terminó con una cautividad de los israelitas. Los filisteos avanzaron. Dice en el verso 23 del capítulo 13. Vamos a leer otra vez. Capítulo 13, versículo 23. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ese ya es muy cerca donde estaban ellos. Es decir, los filisteos ganaron allí. Y así culminó el capítulo 13. Y ahora en el capítulo 14 vamos a notar la senda de la fe que aprendemos de Jonatán. Aconteció un día, dice. En aquel tiempo de la historia de Israel, los filisteos oprimían al pueblo de Dios. Ellos les oprimieron constantemente. Los israelitas dice que vivían en gran miedo. Tenían tanto miedo de sus enemigos. La mayor parte de aquel ejército se escondía en cuevas, hacían pozos y allí se refugiaban para no enfrentarse a los filisteos. Esa era la condición del pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Vamos a leer en el verso 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, dice. Bueno, ahí estaba Saúl. Al parecer Saúl estaba descansando bajo la sombra de este árbol. Impresionante. Casi todos en aquel ejército aceptaron la cruel oposición de los filisteos. Ellos aceptaron como un hecho inmutable que los filisteos gobernaban. Se adaptaron a los filisteos. Ya no tenían fuerza para enfrentar el ejército. Entonces, ¿qué hicieron? Se conformaron a lo que sus enemigos dictaban. La manera de vivir de ellos cambió. Ahora estaban sumisos a los deseos de sus enemigos. Todos se escondieron en cuevas, cavaban, y el rey no tenía nada que hacer. Saúl estaba ahí bajo un granado, ahí bajo la sombra. Con razón, Jonatán no le hizo saber nada a su papá de lo que iba a hacer. Ahí vamos a escuchar la voz de la incredulidad y arranque. Si él le decía, yo quiero entrar al campamento de los filisteos, ¿y qué le va a decir Saúl? No vamos a poder nosotros contra ellos. Imposible. Evidentemente, Jonatán ya se dio cuenta que todos estaban ya completamente entregados a su enemigo. Jonatán era el único con su paje de armas que no se conformó a esa opresión. Él no quiso vivir bajo la esclavitud de aquellos filisteos. Él no quiso conformarse. Impresionante este hombre, Jonatán. Nosotros también, hermanos, hoy en día necesitamos imitar la fe de Jonatán. Necesitamos imitar. El Espíritu Santo sigue siendo el que guía a toda la verdad, el que revela a tu corazón la palabra de Dios, el que establece en tu corazón
y en mi corazón la verdad de Dios. Y esa verdad es la que nos va a mover con una convicción en el Señor, no mirando desde el punto de vista de incredulidad de los hombres. ¿Qué dice en el verso 6? Vamos a leer, capítulo 14, verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ese es el hombre de fe. Dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Esa palabra quizá no es duda, no es una palabra de duda. La intención, o sea, la palabra, si uno medita en el hebreo, es una palabra que habla de esperanza. Tiene esperanza, Jonatán, que Jehová puede hacer algo, que el Señor puede hacer algo. Es lo mismo que dijo Caleb cuando tenía que poseer a sus 85 años. Y él dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos va a entregar. ¿Y acaso Caleb no era algo de fe? Claro que sí. Y Jonatán también. Él estaba actuando en fe. El pueblo de Dios en ese tiempo ya no tenía fuerza, hermano. No podían más contra los filisteos. Los filisteos se habían apoderado de todo. De todo. Dice en el verso 19. Vamos a leer el verso 19 del capítulo 13. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, pues los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Pero no le permitían, los filisteos no le van a permitir que se vayan a afilar su espada. Dice, pueden llevar su asadón, pueden llevar su hacha, su hoz, su reja de arado, todo tienen que ir a sembrar, a cosechar, y después le van a quitar todo. Y no había ni siquiera fuerza. Pero había un hombre allí que confiaba en el Dios de Israel. Yo no sé qué pensaba Saúl, qué estaba pensando él, pero no tenía nada en su corazón como para vencer al enemigo y librar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquí, hermanos, lo que debe interesar. La confianza de Jonatán fue en el poder y en la fidelidad del Señor. No es difícil, dice, para Jehová salvar con muchos o con pocos. Pero quiero que meditemos en algo aquí. No es que Jonatán solamente se puso a orar, podemos decir, todo el tiempo. Él tuvo que dar los primeros pasos aquí. Él tuvo que dar los primeros pasos. Y fue algo muy arriesgado.
y algo que iba en contra de la ventaja, naturalmente. Pero él miraba lo que el Señor puede hacer. Dice, quizá Jehová haga algo por nosotros. No siempre tenemos que saber todo lo que va a suceder cuando peleamos en este ejército de fe. No siempre tenemos la certeza. Confiamos que Dios puede hacer. Confiamos que Dios tiene el poder y que tiene la sabiduría, tiene todo lo que quiere. Él sí sabe todo. Pero Jonatán no sabía todo lo que le puede esperar. Él reconoce que para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y así es, hermanos. Y todas estas cosas tenemos que mirar en la palabra de Dios. Hay una gran necesidad en el pueblo de Dios. Yo creo que si nosotros vamos a contar todo el costo o posiblemente qué pueda sucedernos, probablemente nos vamos a mover. Porque siempre el enemigo es cruel. Siempre el enemigo va a estar con todo para que no demos ningún solo paso. Siempre va a emplear su arma de intimidación, de infundir temor. Siempre el enemigo ruge. Pero nosotros tenemos que confiar. Y confiamos. Y si es que no hacía nada el Señor. De hecho que Jonatán le dijo a su paje, vamos a hacer algo, necesitamos una señal, dice. Vamos a ir a mostrarnos a estos filisteos. Vamos a mostrarnos a ellos. Y si ellos nos dicen, vengan nomás, entonces Jehová entrega nuestra mano. Pero si ellos dicen que van a venir junto a nosotros, no vamos a hacer nada. Piensen en estas cosas. Allí no hay nada que te pueda o que me pueda a mí dar una certeza. Pero mi confianza en el Señor no varía. Yo creo que el Señor puede hacer conforme a su voluntad. Con esta declaración de Jonatán, no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Significa que él no miraba esa fuerza que los filisteos tenían. Y tampoco miró sus propias limitaciones. Junto con su fe, entonces Jonatán poseía la sabiduría y empezó a buscar la dirección del Señor para entender cuándo, dónde y cómo vencer a sus enemigos. Este no es algo fácil. Y después de esto se fue y dice que había es como un valle que no es fácil atravesar. Y tenía que escalar con sus pies y con sus manos. Esto es difícil. Nada es fácil realmente en la vida de la fe. Es una lucha, es un sacrificio. Y tenemos que animarnos por la fe en nuestro Dios para pelear en esta batalla y empezar a comprobar, a probar cómo es el Señor. Vamos a leer versos 8 al 10, capítulo 14, versos 8 al 10. Primer libro de Samuel. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres.
y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas, si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Así, hermano, hay muchas cosas que el Señor conoce, más allá de lo que nosotros entendemos. Nuestro enemigo en este tiempo no es carne y sangre. Vemos por la palabra de Dios que hay un enemigo espiritual. Y también en este tiempo parece que la influencia de Satanás sobre el mundo está aumentando más y más. Es decir, las tinieblas avanzan. El pecado y la maldad sobreabundan por todos lados. Y al parecer también pocos creyentes desean vivir una vida piadosa, porque la oposición contra ellos es muy grande. Una vida piadosa, vivir para Dios, vivir para hacer su voluntad, vivir para decirle al Señor: haz tu voluntad, ayúdame. Y esa también es una tarea no fácil. Pero la palabra de Dios dice así. Segunda a Timoteo capítulo 3. A veces medito en esta segunda carta de Pablo a Timoteo. En ningún momento el apóstol Pablo digamos que está mimando a Timoteo. Timoteo tenía temor, tenía vergüenza. No era fácil la carrera en ese tiempo. Tenía vergüenza de dar testimonio del Señor. También tenía vergüenza de acordarse de Pablo. Pablo estaba en prisión. Pablo ya le presentó el ejemplo de Onesíforo. Dice: él no se avergonzó de mí, sino que me buscó en Roma. Y así Pablo le va alentando, pero a la par le dice que nada es fácil, que si realmente se va a poner al servicio del Señor como un soldado, va a sufrir, va a tener penurias. Y aquí le dice en el capítulo 3, versículo 10 hasta el 13. Capítulo 3 de segunda a Timoteo, verso 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Miren cómo el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual. Dice: yo he sufrido mucho, he tenido persecuciones, padecimientos, me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Todo esto, dice, el Señor me ha librado, y los que quieren vivir piadosamente también padecerán
persecución. Me pregunto qué hubiese sucedido en aquel día si Jonatán no tenía esa confianza en el Señor. Probablemente todos seguirían allí en sus cuevas y en los pozos que cavaban. Y lo mismo es en este tiempo. No hay nada fácil para los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Va a padecer, dice, persecución. Se van a levantar de todas maneras. Puede ser en el mismo pueblo de Dios, en el mundo, Satanás detrás de todos. Y nada es fácil, hermano. Capítulo 4 dice, verso 5 hasta el 7. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser sobrio en todo. Las noticias de que algunos le abandonaron a Pablo, como Demas, por ejemplo. Timoteo conocía a Demas. Sabía que Demas era un colaborador, pero que le abandonó, le desamparó. Todo esto puede acrecentar más el miedo. Y el decir, no, es muy costoso esto. Pero ese es el camino de la fe. No hay otro camino. Es luchar, es decir, como Jonatán. No es difícil para el Señor. Él puede hacer algo por nosotros. Era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel sea libre. No era la voluntad de Dios que ellos estén bajo la opresión de los filisteos. Y si nosotros vemos algo también en este tiempo, puede ser en nuestra congregación, puede ser en nuestra familia o en donde sea, ¿verdad? Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios también. Podemos pensar qué puede hacer el Señor. Y eso va a traer un sacrificio, una lucha. Vamos a leer Filipenses capítulo 1. Así que, hermano, a mí me alentó y me alienta y me sigue dando gozo leer con ustedes estos versículos, porque veo cómo Dios en la antigüedad, cuando hay confianza en Él, entonces también Él va a hacer. Capítulo 1 de Filipenses, verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. El 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ya que las tinieblas espirituales son tan oscuras, son tan fuertes, parece imposible realmente batallar, hermano. Usted quizás usted siente realmente esa tremenda oposición. Y muchos creyentes
Han preferido conformarse en su manera de pensar y actuar a la norma del enemigo. La norma que el enemigo pone en este mundo. En muchas iglesias, por ejemplo, aceptan la inmoralidad que el mundo presenta como si fuese algo normal y que no hay otra opción. Encontramos también a muchos esclavos de la mentalidad de este mundo perdido. Al igual que Saúl, muchos están contentos con sentarse en la sombra y acomodarse allí y someterse a los mandatos, a los deseos de Satanás. Es decir, en otras palabras, hay un adormecimiento espiritual muy fuerte. Tenemos que pedir al Señor: Señor, ayúdanos. Siento y veo realmente la necesidad en el pueblo de Dios. Ayúdanos. Produce en mí, Señor, el denuedo. Revela tu palabra a mi corazón. Esa palabra, hermano, es la que nos va a mover. Si es que hay una revelación, la revelación divina en el corazón no va a permanecer allí, le va a mover. Romanos capítulo 13. Vamos a leer Romanos capítulo 13. Yo quiero aprender. Dice Romanos el capítulo 13, verso 11. Desde el verso 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Naturalmente nosotros sabemos lo difícil que es estar de pie cuando la noche está muy avanzada. El sueño es terrible, nos tumba ya rápido. Esto es así. La noche está avanzada y se acerca el día. Y bueno, y a medida que el día se acerca, el poder de la noche, el sueño también es brutal. Pero tenemos al Señor en nuestra vida, al Espíritu Santo, el fiel consolador. Él va a hablarnos. Tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Y el Espíritu Santo va a hacer su parte en nuestra vida. Su palabra va a mover. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos, dice, las obras de las tinieblas. Hoy tenemos una lucha espiritual. Hay obras de las tinieblas que abundan. Y tenemos que desechar y vestirnos las armas de la luz. Gracias a Dios por su palabra. Tenemos que luchar. Y el Señor va a hacer que venzamos también. Tenemos potestades de las tinieblas espirituales. Y todos ellos se van a oponer para una vida piadosa, una vida de fe, una vida que es útil al pueblo de Dios. Para eso nosotros fuimos llamados. El Señor nos llamó para ser siervos de Él. Hay una batalla que libramos realmente. Y el Señor nos dará la capacidad. Parecía imposible poder vencer a un enemigo tan poderoso, tan grande como los filisteos. Pero
Cuando uno propone en su corazón vivir una vida victoriosa de fe, y aunque se levantan aquellos obstáculos, aquellas tentaciones que parecen insuperables, allí es donde tenemos que pensar. Si realmente queremos disfrutar la libertad que hay en Cristo, vamos a tener que pelear. No hay otro. Si nosotros amamos el bienestar simplemente sin la vida de fe, la vida de fe no es, hermano, creer que Dios existe o que Jesús existe. Es vivirla. Hay una contienda y deseando hacer la voluntad de Dios. Hay un aire de incredulidad que gobierna el mundo. Una atmósfera. Parece algo tan anticuado ya confiar en la palabra de Dios. Romanos 8:31. Pero nosotros tenemos al Señor. El Señor está aún de nuestro lado. Romanos 8:31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor obre en nuestros corazones, que podamos nosotros creer las promesas del Señor, buscar su dirección. Cuando hay esa convicción, entonces nada ni nadie puede impedir que hagamos la voluntad de Dios. Jonatán empezó a enfrentar al enemigo uno por uno. Era como un número de 20 por ahí, pero no es que los 20 vinieron. Dice que cada uno que él echaba, el que estaba detrás, mataba. Uno a uno, pum. Cuerpo a cuerpo. Jehová le dio la fuerza y alrededor de 20 hombres, dice, venció. Y entonces el Señor mandó un terremoto y empezó a confundir. Empezaron a atemorizarse todo aquel ejército de los filisteos. Y empezó a haber confusión, miedo entre ellos mismos, y cada uno se metieron la espada. Pero ¿quién realmente venció a los filisteos? ¿Quién ganó la batalla? Fue el Señor. Dios permitió a Jonatán y después a todo Israel compartir en la victoria y en la gloria. Pero Dios no necesitaba ni a Jonatán ni a Israel para destruir a aquel enemigo. Sabemos que Dios es poderoso. Sin embargo, Jehová dio a Jonatán la oportunidad de participar en aquella obra suya. Y él tuvo que tomar los primeros pasos de fe, de obediencia, y el Señor hizo la obra. El Señor nos ayude. Es un privilegio grande estar en la obra del Señor. Él está haciendo una obra para la eternidad. Es una obra espiritual. Vamos a pensar, es una gran obra lo que Dios está haciendo, lo que se propone. Y si vamos a ser siervos fieles que confían en la gracia de Dios, entonces tenemos que estar seguros de que vamos a enfrentarnos a muchos enemigos en el camino. Pero recordemos que la batalla es del Señor. El Señor obra, hermanos, que podamos tomar esos pasos de fe, de obediencia y confiar en el Señor. Confiar. Vamos a terminar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20.
verso 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. El Espíritu Santo nunca oculta la verdadera oposición y la lucha. El Espíritu Santo es el que vino sobre este hombre. El Espíritu de Jehová vino sobre él y le dice: no teman delante de esta multitud tan grande. Es una realidad. Esa multitud estaba allí. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dejamos aquí en esta hora, hermanos. Vamos a confiar también en el Señor. La lucha del pueblo de Israel en aquel tiempo era una lucha para tomar posesión de la heredad de Dios, porque el enemigo venía a Canaán y quería esclavizarla. Entonces ellos tenían que luchar, y habían muchos que eran derrotados y otros vencían. Y también nos sucede hoy así. La lucha es real, espiritual, y la obra del Señor es grande. Entonces también necesitamos que Dios obre en nuestro corazón fe, y su palabra obra eso. Vamos ahora, le invito a que se pongan en pie en el puente.